Entorno azul. Mi nombre es Carlos Pavón Lanz, soy biólogo egresado de la Universidad de Campeche y estudié una maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica, una maestría en apicultura tropical. Yo como apicultor estoy desde el 2002, más o menos, que será 18 años, 17 años, algo así. Y mi apicultura es de biólogo, es cuestión de selección natural, un manejo respetuoso de las abejas, ¿no? Sin golpeteos, sin aplastar abejas al mover, abrir tapas, respetando reservas, cero alimentación artificial. Lo que hacemos es dejarle sus reservas a las abejas y que con eso se mantengan. Eso apoyado con las floraciones que hay durante todo el año para que la abeja tenga una alimentación óptima, ¿no? Entonces nosotros hacemos selección natural, seleccionamos las abejas que más producen y que mejor toleran enfermedades para poder seguir manteniendo nuestra producción sin necesidad de uso de medicamentos. La apicultura es la cría y el manejo de las abejas melíferas. La apicultura es muy importante en la península de Yucatán porque existe una diversidad muy amplia de plantas. Los árboles en el trópico tienen floraciones masivas que producen cantidades importantes de néctar y de polen que le permiten al apicultor obtener producciones con un manejo poco tecnificado. Es una apicultura extensiva que se hace de manera natural, con muy poco manejo. En otros lugares del mundo, con las floraciones tan cortas, con plantas que no son tan productoras de néctar, el apicultor tiene que hacer mucho manejo, un manejo muy intenso en preparación de las colmenas para que lleguen al tope en población para poder obtener la mayor cantidad de esas floraciones efímeras. Aquí realmente es un periodo de floración muy amplio. Durante todo el año puedes encontrar floraciones, ¿no? Incluso en las épocas lluviosas, tienes floraciones que le dan sostenimiento a las colmenas y no requieres de usar manejo tan intenso en cuestión de alimentación para que las abejas se sostengan, digamos, durante esa época crítica. El problema principal de la apicultura es la pérdida de los bosques, por el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Por la cuestión de necesidad económica de la gente, ¿no? Cortan árboles para obtener madera, para obtener leña, para hacer carbón. Entonces tienes pérdida de la superficie del bosque por actividades fuera de la apicultura. La ganadería es otro factor importante que está reduciendo las superficies de bosque. Ya no hablemos de la cuestión agrícola, ¿no? Con el asunto de la agricultura intensiva, que desmontan miles de hectáreas para sembrar. Otro factor que viene ahora actualmente a estar impactando negativamente en las abejas es la cuestión de los transgénicos. Se hace un asunto profundo por la cuestión del mercado, ¿no? Los compradores aprovechan para buscar algún argumento de poder bajar el precio de las mieles, ¿no? Y eso afecta directamente a los apicultores. Y la entrada también de nuevas plagas, como el escarabajo de la colmena, que recién entró hace 4 o 5 años y pues, ha causado problemas no tanto por la especie del escarabajo, sino cuestiones de mercado, cuestiones de oportunistas que aparecen vendiendo productos mágicos que controlan el escarabajo, cuando realmente la abeja hace el trabajo. Si el apicultor colabora con las abejas, ellas hacen el trabajo sola de controlar las poblaciones de escarabajo. Esa apicultura tan rústica que se tiene en Campeche ha contribuido a que se pueda conservar las abejas en un estado natural. Hay poca manipulación en cuestiones de genética de las abejas. La apicultura es la actividad agropecuaria más importante, no solamente de Campeche, ¿no? La península de Yucatán. Hablamos de que de cada 10 campesinos, 9 son apicultores. De una u otra manera tienen colmenas, ¿no? Tienen una relación con las abejas. Entonces, básicamente son el sustento del campo, ¿no? Otra cosa que no se ha considerado tanto, que se habla de que el apicultor abandona las colmenas durante ciertas épocas, las épocas críticas. El campesino tiene diferentes actividades, no solamente son las abejas. En la época de lluvia se dedican a la milpa, se dedican a manejar
otras especies, ¿no? El ganado, el bovino, el ovino. Dejan la abeja, entre comillas, abandonada para obtener ingresos de otras fuentes, ¿no? Se tiene que pensar en capacitaciones integrales, ¿no? No solamente en apicultura, ¿no? Integrarse con cuestiones del manejo bovino, ovino, cuestiones de agricultura. Porque el campesino es todo eso, ¿no? Él es apicultor, es agricultor, es ganadero y aparte hace trabajos de jornales, ¿no? Si hablamos de la historia de la apicultura en la península de Yucatán, es realmente muy corta. La relación de los mayas con la abeja data de la historia prehispánica, ¿no? Habían las abejas sociales, altamente sociales, que son las meliponas, los meliponinos. Y los mayas manejaban una especie en particular, Melipona becky, conocían a la perfección el manejo de esa especie, la cuestión de biología y toda la actividad que había de abejas, porque no es apicultura, en la península de Yucatán fue cuestión de meliponas para producir miel y para producir cerumen, o la cera de Campeche, que es muy famosa en el mundo, que es el cerumen de las meliponas. Entonces, para los mayas no era desconocido el manejo de las abejas, sin embargo, los mayas eran renuentes a manejarlas porque picaban, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a manejar abejas que eran dóciles y que no tenían aguijón realmente, ¿no? O un aguijón funcional. Hasta realmente 1900, 1880, 90 se empezó a manejar a la abeja melífera. Eso también porque hubo un cambio cultural. Entró la caña de azúcar y se dejó endulzar con miel y se empezó a endulzar con azúcar. Y ya para ese tiempo entonces se empezó a manejar lo que es la abeja melífera. Hablando de la problemática de la apicultura, es amplia, ¿no? La gente se queja principalmente del mercado, ¿no? Que existen centros de acopio que son los que compran la miel, o la mayoría de la miel en Campeche. Entonces el apicultor se queja de los bajos precios, ¿no? Dice, trabajamos las abejas para obtener una ganancia tan baja, entonces no le resulta, ¿no? Es la queja principal del apicultor. Creo que mientras más apicultores hayan en Campeche, va a ser mejor para la apicultura, ¿no? Y dicen, es la competencia, pero prefiero tener un apicultor de competencia a un lado de mí que tener a un ganadero que me deforesta su parcela para poner vacas, ¿no? Nos distribuimos el bosque entre los dos, o de los tres, ¿no? O se ha tenido durante muchos años el miedo a la abeja, o se tiene todavía el miedo a la abeja por la cuestión de sensacionalismo de la industria del cine, por ejemplo, ¿no? Los norteamericanos que hablan de las abejas asesinas, ¿no? The Killer Bees. En Campeche se maneja abeja africanizada, ¿no? Que es el híbrido de la abeja europea y la abeja africana que llegó a Brasil. En realidad aquí nunca llegó la abeja africana. Aquí llegó la abeja ya africanizada. A Brasil sí llegó la abeja africana. Científicos de Brasil, especialmente Warwicker, introdujo la abeja africana a América, y un error técnico o varios errores técnicos de sus estudiantes provocaron liberación de zánganos y de reinas africanas y se empezó el proceso de africanización. Hubo muchos problemas, digamos, en ese proceso. Mucha gente murió, animales domésticos y de granja murieron porque no estábamos acostumbrados a coexistir con una abeja con ese comportamiento tan defensivo. Sin embargo, actualmente la apicultura, especialmente la de Campeche, con esa poca tecnificación, se ha conservado por el comportamiento de esa abeja africanizada. Ese híbrido es fabuloso, permite controlar plagas y enfermedades sin realmente un manejo de los humanos. Es una abeja más resistente, entre comillas, se puede decir más fuerte, ¿no? Tolera parásitos que la abeja de origen europeo no tolera. Incluso la cuestión de enfermedades, hablando específicamente de una provocada por una bacteria que se llama Loquia americana, con la llegada de la abeja africanizada se erradicó por completo. Era una enfermedad que ocasionaba muerte de las colmenas. Era en realidad inextirpable. Cuando una colmena se enfermaba de Loquia americana había que quemarla para evitar contaminar las demás colmenas de un apiario, ¿no? Cuando uno está en la calle o en un lugar a campo abierto y tiene uno la infortuna de cruzarse con un enjambre o una colonia, ¿qué recomiendo hacer? Si se cuenta con una camisa o una playera extra, taparse la cara con eso y correr en la dirección opuesta al nido. Nunca quedarse quieto. Aquel que se queda quieto ante un ataque de abejas
africanizada se muere. Es difícil decirles mantener la calma porque cuando empiezan a picar las abejas uno entra en un estrés máximo y tiende a cometer errores, ¿no?, que nos pueden costar la vida. Lo primero es cubrirse la cara porque la abeja va inmediatamente a picar cerca de la nariz, de los ojos, y eso provoca que uno se desoriente. Entonces es taparse la cara con lo que tenga, y si no se tiene nada, con la mano. Mientras más lejos estemos de la colmena, menos abejas van a salir a picar. ¿No? Podemos morir por una falla renal, choque anafiláctico, ¿no?, por tanto veneno. Muchas gracias por tu entrevista, que fue un gusto estar con ustedes. Entorno Azul.